Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo video de Romanos 1:16. Yo soy Juan Pablo y estoy contento de que estén conectados con nosotros. Si esta es la primera vez que ves Romanos 1:16, te invitamos a nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Romanos 1:16 existe gracias al patrocinio de hombres y mujeres de Dios que están hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Te puedes unir a nuestra gran comunidad desde $1 al mes en www.patreon.com/jpaulomartinez. Vas a acceder a un montón de recursos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Pues vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Amigos, la gracia de Dios es un tema en el que prácticamente todos los cristianos estamos de acuerdo que es de vital importancia en nuestra fe. Todos los cristianos, yo no he conocido nunca ningún cristiano protestante, evangélico, que no hable de la gracia de Dios, que no hable a favor de la gracia de Dios. De hecho, hay iglesias nuestras que se llaman así, Iglesia de la Gracia Tal. Hay libros que escribimos o que se escriben que se llaman libros acerca de la gracia, tratados sobre la gracia. También nuestros sermones son parte de esta materia que siempre está presente, series de sermones sobre la gracia de Dios. En fin, la gracia es algo que está sumamente presente de manera constante en la mente y el corazón de todos los cristianos. Quizá a su vez esta sea una de las causas por las cuales la gracia de Dios a veces cae en básicamente dos errores. El primero de ellos es creer que la gracia de Dios nos da un permiso para vivir en pecado. Y el segundo error es creer que la gracia de Dios contiene en sí misma un elemento mayúsculo o minúsculo de esfuerzo o de obras de nuestra parte. He realizado algunas notas de los trabajos de Sperry Chafer que nos van a ayudar aquí para entender mejor este tema y se las voy a compartir. Pero antes déjeme comentarle respecto del primer error, el creer que la gracia nos da la libertad para pecar. Fíjense que la gente que cae en este error asume que la salvación es un acto que no nos cambia necesariamente de alguna manera, que se puede ser cristiano sin dar ningún fruto. Y en Romanos 6:1, el apóstol Pablo dejó claro que esto no es una opción en la vida cristiana. Fíjese lo que dice Romanos 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el versículo 2. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Respecto del segundo error, el creer que la gracia se compone en parte de alguna obra o intención de nuestra parte, la gente que piensa así considera que la gracia es un regalo o es gratuita, pero que al mismo tiempo cuesta un enorme esfuerzo de nuestra parte, llámese compromiso total, sumisión total, rendición total al Señor y cosas parecidas. Gálatas 2, versículo 21, corrige este error. Fíjese lo que dice la Escritura. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Repito, no desecho la gracia de Dios. Creer que a través de algún esfuerzo, de alguna intención, de alguna propuesta de nuestra parte, de algún acto, nosotros vamos a recibir en razón de eso la gracia, estamos en realidad desechándola. En la Biblia, este error evidentemente lleva al legalismo. Pero entonces, ¿qué es realmente la gracia bíblica, la gracia de Dios? Vamos a mencionar algunos puntos para explicarlo. En primer lugar, amigos, hay que entender que cuando a ti y a mí nos faltan méritos personales, eso no retiene la gracia de Dios. Sperry Chafer dice esto, cito, la gracia encuentra su mayor triunfo y su mayor gloria en la esfera de la vulnerabilidad humana. O sea que, de hecho, la gracia de Dios es más evidente cuando a ti y a mí nos faltan méritos, que es todo el tiempo. Un solo grado de mérito que incluyamos nosotros en la gracia y entonces la gracia deja de ser gracia. Número 2, cuando
a ti y a mí nos faltan méritos personales, Dios no disminuye su gracia. Es decir, no importa si una persona es más o menos pecadora, la gracia de Dios se distribuye por igual a todos los que creen. No significa que una persona que es menos pecadora recibe más gracia o menos gracia o viceversa. Número 3, la gracia de Dios no genera una deuda. Y este es el punto quizá más difícil de comprender. Como Charles Ryder decía, la gracia es algo muy difícil de entender. La gracia no puede ser gracia, escuche esto, si cuando Dios te la da, te conviertes en su deudor. Cuando alguien te regala algo en estricto sentido, tú no le debes nada. Porque si alguien te da algo y tú le debes por eso que te da, entonces eso no es un regalo, sino una transacción. Fíjese que Juan 10, versículo 28 dice que estamos en las manos de Cristo, que Él nos da vida eterna y que nada nos puede arrebatar de allí. Y en consonancia con esto, Romanos 6, versículo 23 dice que esta salvación no genera ninguna deuda entre nosotros y Dios, sino que dice allí que es una dádiva, un regalo. Tenemos que comprender, amigos, que Dios no te da su gracia a cambio de tu obediencia. Tampoco te da su gracia porque tú te comprometas total o parcialmente a someterte a Él. Si este tipo de compromisos fueran las condiciones para recibir la gracia de Dios, entonces la gracia ya no sería gratuita, como en efecto dice Romanos 3, versículo 24. Fíjese lo que dice la Escritura. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, repito, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pensar de otra manera significaría que cuando Dios te da su gracia, en realidad te la está dando como una compensación por tu obediencia o por tus promesas de que te vas a someter totalmente a Él. Ahora, ¿significa esto que las buenas obras no importan? Fíjese bien, las buenas obras importan y muchísimo. Según Efesios 2, versículo 10, fuimos creados para buenas obras. Tito 2, versículo 14 dice que debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y Tito 3, versículo 8 dice que todos los que han creído debemos sostener o deben sostener estas buenas obras. Pero amigos, esas buenas obras jamás serán una compensación por la gracia o a cambio de la gracia de Dios. El que piensa de esta manera, que es una especie de compensación, en realidad cree que a Dios se le puede comprar y a Dios no se le puede comprar de ninguna manera. El siguiente punto, amigos, Dios no ejercita su gracia para pagarte algo de una deuda. Si es por tus méritos, entonces Dios te debe su gracia. Pero Dios no nos debe nada. Romanos 4, versículos 4 al 5 dicen: Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Está clarísimo aquí que la gracia de Dios no es ninguna deuda, no es ningún salario. Es una dádiva y un regalo de Dios. En este mismo sentido, fíjense lo que dice Efesios 2, versículos 8 al 10. Dice la Escritura: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esta primera parte es fundamental. Dice que hemos sido salvados mediante la fe. Dice por la gracia de Dios. Dice que no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Dice el versículo 9, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vean ustedes entonces que las buenas obras están relacionadas con la gracia de Dios, pero de ninguna manera la gracia de Dios es un pago por esas buenas obras o está condicionado a esas buenas obras o algún compromiso o algo parecido. Otro punto importante acerca de la gracia es que la gracia de Dios no es un pago extra
de una deuda. No es que Dios te debe 20% de gracia, pero te da 50 o 100% de gracia, es decir, te da más de lo que te debe. Fíjense bien, Dios no te va a tratar como te mereces, tampoco te va a tratar mejor de lo que te mereces. Dios, cuando trate contigo con su gracia, no va a tomar en cuenta absolutamente nada de lo que tú hayas hecho, de lo que tú puedas prometer o de lo que tú puedas hacer. Su gracia es simple y sencillamente gratuita. Y finalmente, un último punto sobre la gracia de Dios es que la infinita gracia de Dios se expresa a través de la muerte del Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, a través de la provisión gratuita de la salvación, y número 3, a través del decreto divino en donde nuestros méritos han sido descartados por cualquier valor que pretendan llegar a tener delante de Dios. Espero, estimados amigos, que estos puntos sobre la gracia bíblica, sobre la gracia de Dios, nos ayuden a tener una mejor comprensión de lo que es la gracia de Dios y que no caigamos en estos dos errores que hablábamos al principio del video. Ni creer que la gracia es una gracia que nos permite pecar, ni tampoco pensar que la gracia es algo que requiere un esfuerzo brutal de nuestra parte, algo que incluye en mayor o menor medida algún acto, alguna promesa, alguna intención de nuestra parte. La gracia es muchísimo más que cualquiera de estas cosas. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Muchas gracias por haber visto este video. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. También estamos en Rumble. Únete como patrocinador en www.patreon.com/jpaulomartinez. Muchas gracias por ver este video y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.